Experimenta la libertad sobre ruedas con nuestro servicio de alquiler de vehículos. Desde elegantes sedanes hasta robustos todoterrenos, tenemos el vehículo perfecto para cada ocasión. Reserva fácilmente, con precios imbatibles y sin complicaciones. Descubre el placer de viajar a tu manera. Alquila con nosotros hoy mismo y haz cada viaje inolvidable. Daurin Enterprises. Bienvenidos a todos y todas nuevamente a Navas, la esquina de Nava en Instagram, Navas TV en YouTube. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy tenemos un plato fuerte para que usted se entere de esta propuesta que traemos por acá a través de esta invitada. María, ¿qué tal? Hola, Catherine, yo contentísima. Hola a todos nuestras gente que nos siguen en todas las plataformas digitales. Un episodio más, como dijo Catherine, de la esquina de Nava, que hoy se viste de gala para recibir una mujer que, aparte de ser mujer y bonita, para mí es esforzada y valiente. Virginia Antares, candidata presidencial del partido Opción Democrática, nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Virginia? Muy contenta de estar aquí con ustedes, Catherine, María, un gusto estar en la esquina de Nava. Qué bueno, porque la gente dice, ay, las mujeres son bonitas, nosotros también somos esforzadas y valientes. Claro. E inteligentes. Dios mío, hay tanto que preguntarle a Virginia que yo creo que 35, 40 minutos de este episodio no van a alcanzar. Lo primero es, tuve la oportunidad de leer la tan interesante propuesta de gobierno que tiene, y si tú logras ser la presidenta de este país e implementar esto que tú plasmas hoy en papeles, yo creo que se resuelven todos los problemas de nuestro país. Pero quiero que tú le digas a la gente 3 ejes principales que de ser tu presidenta llegas, asume, vas a implementar. Claro que sí. Mira, soy la presidenta más joven de esta contienda, la primera candidata millennial que aspira a la presidencia de la República Dominicana, una de las 2 mujeres que estamos aspirando en esta ocasión. Y me alegra muchísimo que fui la primera candidata que presentó su programa de gobierno a la ciudadanía. Lo pueden descargar de mis redes y ante la Junta Central Electoral. Y en ese programa de gobierno, que efectivamente, María, es muy ambicioso, porque es una ruta hacia cómo podemos construir una mejor República Dominicana. Es una propuesta para debatir, para dialogar sobre ese país que queremos, y si bien abarca todas las áreas de la vida nacional, como debe hacerlo un gobierno, sí tenemos 5 ejes prioritarios que afectan directamente a la calidad de vida de las familias dominicanas, que son el tema de salud, de cómo vamos a mejorar el sistema de salud para garantizarle atención médica a las familias. Es importante decir que la razón número 1 por la cual las familias dominicanas tienen riesgo de pasar de ser clase media a una situación de pobreza es una enfermedad o un accidente, una enfermedad catastrófica o un accidente de un miembro de la familia. Así es. Por el costo económico. Ahí se va todo el dinero. Y eso no es casual, eso es producto de decisiones políticas al momento que se diseñó la Ley General de Salud y quienes estaban en el Congreso tomando esas decisiones. Por eso, en Opción Democrática, además de esta candidatura presidencial, estamos presentando candidatos al Congreso, a diputados, a senadores comprometidos con estos ejes que estoy planteando. Salud, educación, es el tema que se conecta con todos los problemas de la sociedad dominicana, si se quiere, y tenemos lamentablemente uno de los sistemas de educación peores de la región. Pésimo. Mientras que tenemos de los mejores indicadores económicos de la región. Entonces, ¿cómo es posible que si podemos lograr ese crecimiento económico, porque eso no se ha traducido en una mejora del sistema de educación? Y ese es uno de nuestros compromisos. Educación, salud, salarios. En la República Dominicana hay mucho espacio para mejorar los salarios. Es otro área en la que estamos entre los peores de la región. Hay que aumentar los salarios. Y no solo aumentar los salarios, cambiar la política salarial para que de aquí a las próximas décadas los salarios tengan un aumento sostenido. Ahí tenemos varias propuestas en ese sentido. Y las últimas 2 son, por supuesto, seguridad, cómo construimos una sociedad más segura, y el tema ambiental. Estamos enfrentando una crisis ecológica y tenemos toda una serie de políticas para hacerle frente. Esos son los 5 ejes prioritarios de nuestro gobierno. Bueno, me voy a ir más por el lado de seguridad, que tal vez no es el eje, no sé si es exactamente lo que tienes desarrollado en tu propuesta, pero sí me gustaría saber, debido al tema del Código Penal, que es lo que retrasa también, sobre todo, ese tema de seguridad,
¿cómo tú desde el Poder Ejecutivo podrías acelerar o provocar que realmente se apruebe? Porque vemos que hay varios puntos del código que no dejan que eso termine de pasar. Entonces tú como futura, vamos a poner, presidenta, ¿cómo lo arreglarías o cómo tratarías de mejorarlo? Y en ese mismo sentido, uno de esos puntitos es el tema del aborto. ¿Eres pro aborto o no? Y sí, ¿y por qué? Mira, ese es un tema fundamental y toca precisamente al Congreso Nacional. Por eso vuelvo a la importancia de tener representantes en el Congreso que defiendan a la ciudadanía y que tengan un compromiso real, en el caso del Código Penal, con la justicia en este país, con que haya consecuencias al robo de dinero público, por ejemplo. Así es. Y las y los candidatos de Opción Democrática tienen ese compromiso. En materia de seguridad, nosotros estamos planteando varios ejes. Uno, que es de manera inmediata, que es una reforma real y profunda de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Este gobierno ha hablado mucho de reforma policial, pero no se han visto los resultados. Ahí está el informe de participación ciudadana que analizaba el año pasado, el cierre de año, y decía que no se han visto los resultados de la reforma. En parte, ¿por qué? Porque se ha mejorado un poco el entrenamiento de los nuevos reclutas. Eso y se le aumentó el salario. Ha habido aumento de salario, mejora de condiciones, pero no ha habido un proceso de limpieza y depuración. Una profilaxis interna. Porque eso requiere un compromiso político y tiene un costo. Eso nosotros lo estamos asumiendo porque sin ese componente no va a haber una verdadera reforma policial. Entonces, la reforma policial, por un lado. Por otro lado, el fortalecimiento del sistema de justicia en este país. Si ustedes se fijan, los tiempos que se toman la justicia en procesar los casos pone en cuestión el mismo objeto de la justicia. ¿Cómo tú puedes sentir que recibiste justicia si tú te pasas años? Entonces es una doble tragedia. Primero, la tragedia de ser víctima de un delito o de un crimen, y luego la tragedia de ser víctima de ese sistema de justicia. Perdóname que te interrumpa. Estamos en un punto, los dominicanos, donde somos víctimas de un delito y no queremos ni siquiera ir a poner la denuncia. No. Porque tú dices, ¿para qué la voy a poner? Yo tuve una vez un caso donde yo fui a 14 audiencias por un robo. Entonces tú dices, pero lo que hago es perder más tiempo, exponerme a que uno de esos de la banda me haga otro daño. Porque entonces en el país aquí se ve la víctima, se ve el victimario. Entonces como que no avanza ese proceso. Totalmente. Y estamos planteando fortalecer el sistema de justicia, aumentarle el presupuesto para poder descargar a los tribunales y que haya más tribunales, más acceso y que eso pueda acelerar los tiempos en la justicia, por un lado, y luego crear mecanismos de orientación, apoyo y acompañamiento a las víctimas. ¿Y ese aumento de presupuesto, de dónde ustedes lo podrían aplicar? Claro que sí, tenemos toda una propuesta de redistribuir el presupuesto nacional. ¿Por qué? Sin préstamos ni más líos. Claro, ese es un tema clave, porque el presupuesto es un documento que dice cuáles son las prioridades de un país. Y nosotros en República Dominicana hemos tenido las prioridades mal puestas. La única manera de nosotros, como Estado, recaudar el dinero que necesitamos y dejar de endeudarnos es haciendo un rediseño del sistema de impuestos. Okay. Pero no para cargar a la clase media y a las MIPYMES y a la clase trabajadora, que ahora mismo están sobrecargadas de impuestos, sino para recaudar de los grandes sectores que se están beneficiando de ese gran crecimiento económico y que no están pagando su parte. Todos esos sectores que tienen exenciones fiscales, que hay que recordarle a la gente que una exención fiscal es un permiso para no pagar impuestos. Entonces aquí hay que hacer un rediseño. El sistema de impuestos actual aumenta la desigualdad. Nosotros tenemos que rediseñar un sistema que disminuya la desigualdad. Y eso se traduce luego en las arcas del Estado, en la capacidad que tiene el Estado de tener recursos para esos derechos fundamentales como la justicia, como la educación, como la salud, y también en la posibilidad de dejar de depender de endeudamiento. Que por cierto, Catherine, en el tema del endeudamiento también tenemos una propuesta única, que es hacer una auditoría de la deuda pública de las últimas décadas para identificar si hay deuda ilegítima. Eso lo han hecho países con buenos resultados, como Ecuador, que lo hizo. ¿Cuántos presidentes fueron sometidos a la justicia dentro de esos países? Más que, no necesariamente presidentes, sí, pero sí, efectivamente. ¿Qué significa deuda ilegítima? Deuda que se haya tomado con el supuesto de que iba a beneficiar a la población dominicana. Y no fue así. Pero que haya terminado producto de la corrupción en bolsillos privados. Y que por lo tanto el pueblo dominicano no tendría que pagarla. Entonces eso hay que hacerlo en la República Dominicana, es una de las propuestas que estamos planteando. Y con relación al último tema que tocabas, que era el de las causales,
Opción Democrática ha sido el partido más coherente en defender que todas las personas tenemos derecho a tener la atención médica que necesitamos cuando lo necesitamos. ¿Y qué sucede con el Código Penal actual? Que amenaza con cárcel al médico y a la mujer que reciben una atención médica que necesitan en una situación tan difícil y delicada como la de un embarazo, que no están en condiciones de continuar. Entonces es una visión que viene del Código Napoleónico de los 1800 y de la Edad Media, una visión de la mujer como criminal a la que hay que amenazar. Y son muy pocos los países del mundo que mantienen esa situación, porque ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, ahí están las víctimas de mujeres que han fallecido, que hoy no están con nosotros, porque no se le pudo realizar la interrupción del embarazo que le hubiera salvado su vida. El caso más reciente, sumamente trágico, el de Adil Caferis, economista, 33 años, madre de un niño de 7 años. Esposa. Hija. Y ahí está su familia denunciando que lo que recomendaron los médicos era una interrupción del embarazo. Pero ese impedimento legal no les permitió proceder. Lo mismo ha denunciado la familia de Winifred Núñez. 3 médicos les recomendaron, mire, ese embarazo te pone en riesgo, pero yo no puedo interrumpírtelo. Entonces eso es una barbaridad, eso hay que superarlo, y sí, por eso nosotros defendemos la necesidad de incluir causales en el Código Penal. Tú estás trabajando también en lo que es la equidad de la mujer, equidad de género, igualdad. Explícale un poco al público en base a qué tú estás haciendo esta referencia para que no se tergiverse ahora lo que realmente es equidad e igualdad con ese feminismo que en las redes como que lo están llevando por otra vía. Sí, es un tema que genera mucho debate y qué bueno, porque estos son temas que necesitamos debatir, que necesitamos escuchar las diferentes visiones que hay. Y efectivamente nosotros tenemos un compromiso con avanzar los derechos de las mujeres en la República Dominicana, que hemos sido históricamente víctimas y seguimos siendo víctimas de violencia. O sea, una mujer tiene 70 veces más probabilidades de ser asesinada por una pareja o expareja que un hombre, por poner un ejemplo, y a la cual el Estado no le ha dado respuesta adecuada. Se ha trabajado, por ejemplo, en las casas de atención, eso es positivo, pero no se ha hecho un trabajo de prevención. Falta más. Falta mucho. Otros temas, por ejemplo, como el embarazo adolescente. Como número 1. Cifras. ¿Por qué? Porque le estamos negando a esas adolescentes la educación y la información que le permitiría identificar el abuso y el acoso cuando están siendo abusadas, saber denunciar y qué hacer frente a una situación de esa, y luego las herramientas para entrar en la vida adulta y poder tomar decisiones conscientes sobre su cuerpo, saber qué pueden decir que no, saber protegerse. Toda esa información valiosa que es fundamental se le estamos negando a la juventud dominicana, es una deuda, y por eso nosotros tenemos un compromiso con educar en ese sentido. Por un tema de tabúes y por un tema de doble moral, ¿entiendes tú que se deben? Sí, ahí creo que hay un tema de tabúes y también un miedo que me parece, una preocupación válida de que estos son temas delicados. Y quizás no hay la confianza de creer que el Estado o las escuelas van a ofrecer la mejor educación. Por eso también una de las propuestas que también son únicas, por lo menos yo no he visto a ningún otro partido planteando, las que nosotros estamos haciendo es la necesidad de hacer en la República Dominicana una consulta nacional del sector educativo, pero no solo a los profesores o a las organizaciones que trabajan en educación, sino también a los propios estudiantes, a los padres de los estudiantes, al personal administrativo de las escuelas. Es decir, una consulta amplia que nos permita levantar información sobre cuáles son esas preocupaciones de los padres. Si aquí los padres están hablando o no de sexualidad con sus hijos, qué necesidades tienen, porque también está la iniciativa de las escuelas de padres, que es una iniciativa que existe, pero ha existido casi como proyecto piloto, muy puntuales, con experiencias muy positivas. Y nosotros estamos planteando masificar eso, porque el rescate del sistema educativo no lo va a hacer solo el gobierno del Estado, tiene que involucrarse toda la sociedad. Y la sociedad dominicana está dispuesta, si se le crean las condiciones, porque el movimiento 4%, en el que nos pasamos 2 años consecutivos, perseverante, todo este pueblo movilizándose, es una muestra de que el pueblo dominicano se levanta, sabe que la educación es prioridad. Así es, en ese mismo sentido, ¿qué opinión tiene tanto Opción Democrática como la persona de Virginia Antares en el tema de la ideología de género?
Bueno, yo creo que eso toca un poco lo que venimos hablando en el tema de la necesidad de educación sexual integral. Creo que hay una preocupación válida sobre cómo protegemos a nuestra niñez en un mundo en el que hay mucha desinformación, mucha violencia y acoso y por lo tanto muchas amenazas. Entonces la preocupación de fondo que yo creo que todos compartimos es cómo creamos un ambiente sano para nuestros niños y cómo les protegemos de ese abuso. Y parte de esa protección pasa por esa educación adaptada a la edad, consensuada con los padres, y también pasa por otros temas como fortalecer los espacios de cuidado de la infancia. Fíjate que gran parte, recientemente salió un informe que decía que el principal riesgo de violación a las niñas en la República Dominicana son los abuelos maternos. Son los abuelos. Así es. ¿Y por qué pasa eso? Por la falta de espacios de cuidado donde las mujeres y la familia puedan dejar esos No, hijos. tienen que dejarlo en la casa con los abuelos, con quien sea, con el tío, el sobrino. Exactamente. Porque no hay. No hay. Entonces, de ahí la necesidad de crear un sistema nacional de cuidado que pueda, esos centros tipo... Pero no existe tipo eso los actualmente. CAIPs. Sí, hay. exacto. De nuevo, existe, pero muy limitado. Muy limitado. ¿Cuántos CAIPs, cuántos centros de atención a la primera infancia hay en la República Dominicana? Muy poquitos. Y mucha demanda también. Ahí viene un tema de compromiso político, de presupuesto, de capacidades para expandir, para que aquí, en todos los barrios, en todos los campos, en todos los sectores, hayan centros de atención a la infancia donde la familia puedan dejar a sus hijos y se sientan seguros de que esos Sobre hijos van a estar todo. bien cuidados, Sobre bien todo. alimentados. Y con los casos que se han visto también Bueno, con lo los mismo es un CAIPs tema. y el mismo CONANI. Si tú ganarías en 4 años, ¿cómo aplicar tanto trabajo, tanta teoría, llevarla a la práctica? ¿Cómo Virginia lo haría posible? Bueno, esta candidatura es una invitación a la gente a reclamar ese poder colectivo que tenemos cuando nos organizamos en torno a una causa. Esta transformación no la va a hacer solamente Virginia, como no la va a hacer solamente ningún presidente o presidenta en la República Dominicana. Esto requiere que todas y todos nos involucremos, participemos, le demos seguimiento. Y el compromiso que yo sí tengo como gobierno es crear ese espacio para la participación y el diálogo. Pero al final nos va a tocar a cada uno y a cada una aprovechar esos espacios y efectivamente involucrarnos, participar, vigilar, fiscalizar a esos funcionarios públicos que son servidores del pueblo y no al contrario. O sea que la invitación está hecha. Ya queda de la gente aprovechar y yo sé que lo vamos a hacer porque este es un pueblo que hemos superado muchos retos y que nos merecemos tener una mejor sociedad. Virginia, ¿qué te hace pensar que un país como nosotros, como República Dominicana, de tradición machista, donde el hombre es cabeza del hogar y aquí se hace lo que yo diga y yo soy el que sé, está preparado para tener su primera mujer presidenta? No solo preparado, María, está tarde. Está tarde. Aquí hay muchísimas mujeres con las capacidades que pudieron haber ocupado la posición. Y fíjate que eso es una dualidad, porque es cierto que hay mucho machismo, pero también es cierto que las mujeres somos jefas de hogar en este país. ¿Cuál es la cantidad de hogares presididos por mujeres? ¿No? Uniparentales. Uniparentales, claro. Donde son las mujeres que echan para adelante, que gestionan el presupuesto, que educan. Entonces hay como esa convivencia. Yo digo igual que así como hay una cultura política autoritaria, herencia de las dictaduras, también hay una cultura política democrática, de demanda de derechos, de lucha, de participación. Entonces son cosas que coexisten y bueno, nuestro rol es empujar el lado correcto de la historia, si se quiere. ¿No crees tú en ese mismo sentido que vas en desventaja en esta contienda de mayo 2024, quizás de índole económica o política, por ser también tu partido un partido minoritario, porque no es de los mayoritarios? ¿No entiendes tú que vas en desventaja? Sí, totalmente en desventaja. Esta es una competencia desigual. El sistema, las elecciones dominicanas le falta mucha regulación para que sean elecciones verdaderamente equitativas y competitivas. Eso también está en nuestro programa de gobierno. Mejorar las elecciones para que haya más equidad en la competencia, en la distribución de recursos, en los tiempos de campaña, etcétera. Pero la única manera de cambiar eso es entrando con las reglas de juego que tenemos. Y sí, es una competencia desigual, pero yo vuelvo al lema de campaña, al final el poder es de la gente. Y si te llamasen de uno de los partidos mayoritarios para que vayas a presentarte, pero en otra candidatura, ya sea como senadora, diputada,
¿Aceptarías? O una alianza. Bueno, lo primero es que ya se vencieron los plazos. Bueno, en un futuro. No, pero viene bueno, en caso de que haya segunda vuelta, puede haber una alianza. Y también. me alegra que se hayan vencido los plazos, porque esta es una pregunta que nos vienen haciendo desde que lanzamos esta candidatura. Si era una candidatura para luego pactar, para luego transar, y no es el caso. Esta candidatura estará en la casilla 29 de la boleta presidencial, opción democrática. Vamos hasta el final porque creemos en este proyecto. Virginia, algo de lo que me llamó la atención muchísimo en tu propuesta de gobierno es el tema de la justicia en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia. Y yo hablaba en estos días con un grupo de amigos y compañeros y decía, ¿por qué tenemos tantos jueces en nuestro país en comparación a per cápita? O sea, aquí tenemos 16 jueces, Estados Unidos, que es un país enorme, millones de habitantes, que nos multiplica por muchísimo, tiene menos. Argentina, otros países de la región. ¿Estaría tú dentro de la propuesta de reducir esos 16 jueces que hay o quizás quitar el Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, nosotros tenemos muchos jueces de altas cortes, pero pocos jueces de los tribunales comunes, de primera instancia, segunda instancia, que son los que más necesitamos. Entonces, ahí hay que revertir. Hay que aumentar la cantidad de jueces y tribunales para el pueblo, y sí hay espacio para reducir los jueces de altas cortes. Con el Consejo Nacional de la Magistratura pasa algo, y ahí se ve muy clara cómo las decisiones políticas afectan la realidad de los pueblos. El Consejo Nacional de la Magistratura es ese grupo colegiado con representantes de diferentes sectores que escoge a los jueces de las altas cortes. Y se creó para que no fuese el partido de gobierno o simplemente el Senado, pero que el Senado generalmente lo controla el partido de gobierno. O un partido específico. Por la manera en que se escoge, quien nombrase a los jueces de las altas cortes y no lograr una justicia más independiente. Y eso se creó luego de la crisis electoral de 1994. Fue una de las conquistas que nos legó ese pacto que logró negociar Peña Gómez en su momento, cediendo su presidencia porque había ganado. Y fue un avance democrático. ¿Qué pasó? Que en la modificación en la aprobación de la nueva Constitución, la Constitución actual de 2010, bueno, que ha sufrido varias modificaciones, pero su cuerpo general se aprobó en 2010, impulsada por Leonel Fernández, muy inteligentemente el partido de gobierno modificó la composición de ese Consejo Nacional de la Magistratura y agregó al procurador, que es nombrado por el presidente, y eso le da... Eso no le quita como el ámbito independiente. Exactamente, le da mayoría al partido de gobierno. Eso es una manera de volver, ahora más sofisticado, pero volver al punto inicial, que es que el partido de gobierno controla a los jueces de las altas cortes. Con la diferencia de que ahora se nombran por un periodo inamovible de 7 años en la mayoría de los casos. Pero eso fue un retroceso democrático de 2010. Y eso hay que volver a la idea original de un Consejo de la Magistratura más balanceado. ¿Qué opinión te merece el trabajo que ha realizado Miriam Germán? Respeto y admiro muchísimo la valentía, la independencia del trabajo de Miriam Germán. Creo que ha sido la procuradora de la República Dominicana que más fuertemente ha atacado la corrupción en la República Dominicana. Sé que hay muchos retos dentro del sistema, sobre todo que es histórico que se hayan iniciado juicios a personas de alto mando político y militar que nunca creyeron que iban a tener que enfrentar a la justicia. Y que nunca antes había pasado. Que nunca antes había pasado, pero hay que ver cómo concluyen. Porque la idea de la justicia es que se logre condena, no simplemente abrir juicios. Entonces ahí vemos que hay un reto, pero le damos todo nuestro apoyo, que ojalá la Procuraduría pueda llevar esos procesos y podamos tener esas sentencias históricas en la República Dominicana. Virginia, la ley, esta famosa ley de partidos que tanto se habla, ¿entiendes tú que debe ser revisada en dos aspectos? Primero, en el tema del financiamiento de las campañas electorales y segundo, en los perfiles de los candidatos políticos. Nosotros tenemos un congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, donde tenemos como un sancochito, un cóctel de todo, hay un poquito. Allí vemos personas que ni siquiera han terminado un bachillerato, lo terminan en el camino, no han hecho una carrera ni siquiera política, no han estudiado nada. Y simplemente porque tienen un sector económico que los patrocina, son los que hacen las obras sociales en los pueblos, ganan. Esta ley de partido, ¿qué opinión te merece? Totalmente de acuerdo en que hay que modificar la ley electoral y la ley de partidos. Efectivamente, hasta que no regulemos de verdad el financiamiento de las campañas políticas, el sistema político dominicano va a estar comprometido.
Porque esas personas que llegan a los puestos de poder, al Congreso, a los ayuntamientos, al gobierno, Sí. ¿a quién se deben? Al sector que los llevó. A quien les financió las campañas. Exacto. Claro. Entonces, por eso es tan importante disminuir los costos, o sea, la cantidad de dinero que se puede gastar en las campañas, por un lado, y luego regular mejor de dónde vienen esas fuentes de dinero. En muchos países se ha decidido no permitir el financiamiento privado. Y la gente, eso yo sé que genera rechazo, porque Sí, la gente sí, dice, sí. ¿por qué financiamiento público? Pero ¿qué pasa? El financiamiento público de los partidos es el único que no les compromete a las personas que llegan a los puestos de poder. Sí, porque es la Junta que te está La dando Junta, exacto. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que no puede ser como es aquí en República Dominicana, que te dan financiamiento público y no hay una rendición de cuentas real. ¿De qué se hace ¿De qué con tú ese hiciste con ese dinero? Por un lado. Y por otro lado, la manera en que se distribuye. Actualmente en República Dominicana, el 80% de los fondos públicos que da el Estado se le da a 4 partidos de los 30 y tanto que hay en el sistema, 32. Deberían ¿Y entiendes reducir todos tú esos partidos Y también. entiendes tú que sin atentar a la democracia del país es necesario tantas organizaciones políticas, tantos partidos políticos, cuando realmente mayoritario tenemos, qué sé yo, unos 4 Y que 5, terminan aliándose. Y los demás que son minoritarios terminan en las contiendas aliándose a esos mayoritarios. Sí y no. Yo pienso que los requisitos para crear un nuevo partido político deben ser bastante flexibles para que la gente pueda participar, pero los requisitos para mantener ese partido político Exacto. vigente deben ser más fuertes. Aquí Claro. efectivamente estoy de acuerdo, hay muchos partidos políticos que no califican como tal, de partido solo tienen el nombre. El nombre. Entonces, sí, creo que hay que hacer un proceso de más justo, de que efectivamente los partidos que tengan reconocimiento sean partidos reales. Me quiero ir a otro tema, variando un poquito, ya entrando al tema del medio ambiente, que veo que está en tu propuesta y es muy importante para nuestro país, que es un país que vive del turismo, ahora del ecoturismo, que también está muy de moda. Turismo Y lo que sostenible. vemos en donde quiera que nos vamos a cualquier parte del país es la basura. Aquí no se recicla, aquí no hay un plan, no hay ninguna contingencia, no hay continuidad con los planes que se han hecho para poder reducir los residuos sólidos. ¿Qué tiene tu propuesta en base a esto? Opción Democrática, Catherine, es el partido que tiene la mayor cantidad de activistas ambientales, yo incluida, porque yo vengo del activismo ambiental, y de expertos en temas ambientales, en temas de gestión de riesgo, en temas de agricultura ecológica y en temas de gestión de residuos. ¿Qué estamos proponiendo? Un plan nacional de separación de desechos en trabajo de la mano de los ayuntamientos para empezar a separar en la origen, en el fuente, dígase, en los restaurantes, En las casas, como en Estados Unidos, perdóname. que la gente divide la basura. ¿Qué permite eso? Por un lado, aumentar la cantidad de reciclaje de plásticos, de materiales que sean reciclaje, metal, vidrio. Pero por otro lado, y que es lo más importante, y la gente a veces no lo sabe, poder compostar los desechos orgánicos. Así es. Todos esos desechos de comida, de basura, ¿verdad? De esa que se descompone, Orgánica. son desechos que están llenos de nutrientes para la tierra. Para abono. Ah, exactamente. Entonces, Me si llamó- nosotros lo separamos, eso lo podemos procesar en abono y devolverlo a la tierra. Me llamó muchísimo la atención, perdóname que te interrumpa, que estuve en la feria ganadera que está realizándose aquí en los recintos de Santo Domingo y había una persona con una carretilla recolectando el estiércol de los animales. Al mismo tiempo te van dando la información y tiene un cartelito que dice a dónde va la popó. O sea, como para que tú le preguntes. Entonces eso me explicaban ellos, que de ese estiércol, esa popó de los animales, se puede hacer gas, se puede hacer fertilizante, se puede hacer abono, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces yo tenía como que un chiste con mi niña y decía, tú ves, hasta la popó sirve de los animales. O sea, todo se puede reusar. Entonces es importante que estas políticas de medio ambiente se implementen en ¿Y nuestro cómo, país. cómo lograrlo? Si, por ejemplo, en mi casa, yo separo los plásticos, separo los vidrios, lo orgánico, lo inorgánico, te lo paso al ayuntamiento. Pero el ayuntamiento, ¿qué va a hacer con esa división actualmente si no hay forma? ahí llegó. Todo se junta. Entonces, ¿cómo ustedes implementarían para poder aplicarlo efectivamente? Claro, eso hay que implementar una logística. Ajá. Primero también un proceso de educación. De educación. Y de Sí, campaña claro. de educación. Se pueden empezar con proyectos pilotos, eso escalarlo. Ok. Hay iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, la iniciativa Tierra Urbana, que efectivamente, ¿qué está haciendo? A las personas del Distrito Nacional que quieren en sus hogares, en sus apartamentos, compostar su basura orgánica, ellos te dan una alternativa. Utilizan unas cubetas con el método llamado Bokashi,
tú echas tu desecho ahí, le Mira echas qué un activador, bien. tapas la cubeta y una vez al mes ellos se llevan tu cubeta llena y te devuelven la cubeta vacía Qué y chulo. te devuelven el abono que hicieron con esa cubeta, porque entonces esos desechos recolectados se lo llevan a un centro de compostaje donde los mezclan con materia Pero es un seca, centro hojas privado, secas. pues yo he escuchado Sí. del tema, pero Es algo una ya iniciativa independiente. privada. Ujú. Se llama Tierra Urbana. Entiendo que ha tenido cierto apoyo del ayuntamiento del distrito, pero es una iniciativa privada. Pero es un ejemplo que puede servir Claro, de de base, aprendizaje, de claro. modelo de base. Y hay que construir esas dinámicas. Pero de que se puede, se puede. Hay muchos países que lo hacen. Y eso, no, o sea, eso solucionaría el gran problema que tenemos en los vertederos. Por ejemplo, esos incendios de Duquesa, ¿a qué se deben? Es esa materia orgánica descomponiéndose que echa gases que son inflamables. Así es. Entonces, disminuiríamos ese problema de los vertederos y además estaríamos generando un material de abono que serviría para la producción de comida, o sea, para la agricultura, para los campos, que gran parte del costo que tiene la producción de comida para Es los ese. agricultores dominicanos son los fertilizantes, Son o sea, son los fertilizantes. insumos agroquímicos y eso pues crearía una fuente de un abono que además sería orgánico y de alta calidad. Virginia, ¿qué opinión te merece el tema de cómo ha manejado el actual presidente de la República el tema migratorio, el tema de Haití? Y si estaría tú de acuerdo con que todos los dominicanos a través de las escuelas e universidades aprendiéramos creol, que es el idioma oficial de ellos. Mira, nunca había escuchado esa propuesta de enseñar el creol en las escuelas. No pienso que debe ser obligatorio, pero de repente, sobre todo en las comunidades de la frontera, se puede dar como opción. Exacto, porque es el principal país que tenemos, que es fronterizo y socio comercial. Claro, sí, me parece una propuesta válida. Mira, el tema de Haití es un tema delicado porque es un país que va a ser nuestro vecino para siempre. Entonces, hay que tener una mirada a largo plazo, estratégica. Nosotros estamos planteando algo que se debió haber hecho aquí hace mucho, que es la implementación de una política migratoria responsable. ¿Y qué significa eso? Un control real y efectivo en la frontera. Bueno. Ese es el gran reto de la política migratoria, que todas esas fuerzas militares que controlan la frontera utilizan la frontera como un negocio. Entonces, ahí el Estado tiene que asumir su rol de control real y efectivo y desmontar ese negocio, esas mafias que trafican con personas, con drogas, con armas, con mercancía de Con contrabando. comida, señores, que es algo básico del Entonces, ser humano. Y la gasolina cuando se escaseó también. con combustible. Entonces, ese es el primer paso, control real y efectivo en la frontera. Y luego nosotros tenemos como nación que planificar la migración que vamos a recibir. Porque hay una realidad de sectores económicos que dependen de esos Claro, la mano de trabajadores obra. migrantes, muchas empresas que dependen de esos trabajadores, que es importante que estén regularizados. Primero por un tema de seguridad, que el Estado sepa quiénes son, dónde están, y luego por un tema de derechos laborales, de que esa población también no sea permanentemente sujeta a abuso, como hay que decir lo Explotada, que pasa. exacto. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? Que gane el Estado, que gane esa población, que las empresas tengan garantía. Hay muchas empresas que ahora, por ejemplo, con el aumento de las deportaciones arbitrarias, se ven toda la semana y todos los meses se ven en una zozobra de tener que mandar a buscar sus trabajadores empleados. y de gastar dinero en eso. Entonces esa inestabilidad compromete también el funcionamiento de esas empresas. Nuestra propuesta es una política migratoria responsable. Sinceramente, Virginia, a tu perspectiva, ¿qué tiempo tú entiendes que te tomaría colocarte como presidenta de la República Dominicana? Mira, Catherine, el presidente actual de Guatemala, presidente Arévalo, unos meses antes de las elecciones de Guatemala no marcaba en las encuestas. No marcaba para nada. En Ecuador acaba de pasar algo parecido, el presidente Noboa. Te digo esto entiendo. porque en política uno tiene que hacer el trabajo y no sabe cuándo va a cosechar los resultados. Cuando llegó la pandemia, nadie se imaginaba un mes antes que íbamos a estar en esa situación. Entonces, vienen coyunturas difíciles en el mundo que estamos viviendo. No sabemos qué tan rápido o qué tanto tiempo tomará en llegar, pero vienen. Y en Opción Democrática estamos haciendo el trabajo para hacer una alternativa de poder. ¿En qué momento el pueblo dominicano va a masivamente darse cuenta y apoyarnos? En cualquier momento? Entonces, de repente, Ya está avanzado. somos un fenómeno y nos colamos de segundo para la segunda vuelta y somos gobierno y estamos preparados para eso. Y tal vez se va a tomar más tiempo y también estamos preparados para eso. Este es un proyecto que tiene una visión inmediata, pero también a mediano y largo plazo. El país no termina en el 2024, la República Dominicana continúa y en Opción Democrática tenemos un compromiso
con construir una nueva clase política que pueda dirigir los destinos de la República Dominicana de manera diferente a como lo han hecho los partidos que nos han gobernado. Virginia, tú tengo un chismecito. ¿Por qué la gente de ANGE no te incluyó en el debate, en el llamado a debate electoral? No Es entiendo. cierto. Pero María, yo tengo esa misma pregunta. ¿Verdad? Yo tengo esa pregunta. Justamente ayer le depositamos una carta haciéndole la solicitud formal de que nos incluyan. Claro, porque tu propuesta de gobierno es muy interesante. Yo te recomendaría que cuando uno va a una API la registre para que no te la plagien. ¿Verdad? Y ojalá que la plagien. Bueno, y puedan también. hacer todas estas cosas buenas e interesantes que tú estás planteando, porque de verdad quien lee tu propuesta de gobierno dice, wow, pero vivir en ese país que ella plantea sería interesante porque es un país muy bueno. Sí, y la primera meta, el primer paso para lograr una meta es proponérselo. Así es. Y es creer que es posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo lo decía ahorita, las y los dominicanos somos un pueblo maravilloso, que hemos logrado grandes cosas, que tenemos un afán de echar adelante, que es admirable. En las elecciones municipales, las pasadas elecciones, ustedes llevaron candidatos, lo primero, y si obtuvieron algún ganador, ya sea alcalde, distrito municipal, vocal, ¿tuvieron la oportunidad de participar y de ser electos? Claro que sí, presentamos muchas candidaturas muy buenas, logramos un regidor en Santiago, ¡Qué Alexander bien! Hermoso, sí, Muy eso bien. fue un gran triunfo. Importante. Parece poco, pero compitiendo en la desigualdad que competimos, Es mucho. Y en fue Santiago. un triunfo importante. Y creo también que fue, a ver, la mayoría de las y los candidatos eran candidatos por primera vez. Porque hay mucha gente que ahora está dando el paso a la política, que ha visto en Opción Democrática un espacio de participación. Entonces creo que fue un gran entrenamiento. Claro. Y creo que en el 28 tendremos muchos triunfos municipales. Fuera de la propuesta de Virginia, ¿quién es Virginia? Háblanos un poquito de ti, si tienes hijos, cómo nació tu pasión por la política, cómo eres, si eres madre, si eres amiga. ¿Qué haces tú fuera de lo que es la candidatura? Sí, soy nacida y criada en Santo Domingo. Vengo de una familia que luchó por la democracia dominicana. Yo crecí yendo todos los 14 de junio allá al Monumento de los Héroes, los 25 de noviembre a Salcedo, los 31 de mayo, el Día del Ajusticiamiento, el Día de la Libertad, al monumento ahí a los héroes en el Malecón. Entonces crecí, yo y mis hermanos crecimos como con esa conciencia de la lucha que ha llevado el pueblo dominicano por la democracia, por construir un mejor país. Cuando estudié en la Pucamaima, soy egresada de comunicación social. Colega. Mientras hacía la carrera empecé a participar en grupos juveniles, en protestas ciudadanas, y llevo ya 20 años de experiencia muy activa en todos esos grandes procesos donde el pueblo dominicano ha demandado justicia, ha demandado derechos de las mujeres, ha demandado la protección ambiental, ha demandado una mejor educación. Hasta que caí en cuenta que nos íbamos a pasar la vida protestando a una clase política que no compartía estas causas. Dijimos, bueno. Vamos a incluirnos. Claro, y además, ¿cuál es la promesa de la famosa democracia por la que tanto ha luchado este pueblo? Es esa, que todas y todos podamos participar. No estamos conformes, pues vamos nosotros a hacerlo mejor. Y ahí me involucré en la articulación de Opción Democrática hace 10 años. Estaba recién llegada de Inglaterra. Yo tuve la oportunidad de recibir una beca, la beca Chevening, para estudiar en el Reino Unido. Y hice una maestría allá estudiando el desarrollo de los países. Okay. Y cuando analicé es un área de estudio, se llama así, Estudio del Desarrollo, entendí que la República Dominicana, para hacer las grandes transformaciones que necesitamos, para construir una sociedad mejor, más inclusiva, más justa, donde los servicios públicos funcionen mejor, etcétera, necesitamos otra clase política. Y por eso cuando regresé me involucré en la Fundación de Opción Democrática, soy miembro fundadora, soy de la dirección política, he sido secretaria de formación de Opción Democrática y he hecho muchas cosas como periodista, oficial de comunicación, pero la carrera de la que más, o el trabajo del que más me siento orgullosa es que he sido docente en colegios, en universidades y luego en ese espacio de formación del que soy fundadora, que es la Escuela Política. Qué bien. Material hay de sobra. Así que ajustense. Bueno, por eso dije al inicio de la presentación tuya que eres una mujer esforzada y valiente y por demás joven. Qué bueno, de verdad, que sabemos que en la República Dominicana podemos contar con mujeres y jóvenes como tú que quieren lo mejor para los destinos de este país. Vamos a finalizar este episodio. Antes de este irnos, que ya diga dónde sus la credenciales, gente puede conseguirte. Y sobre todo, dónde la gente puede descargar este material que tenemos nosotras, que es tu propuesta de gobierno. Claro que sí, pueden buscar en mis redes Virginia Antares.
en mi página web virginiapresidenta.org. Y ahí pueden descargar el programa de gobierno, pueden conocer más sobre mí, ahí está mi biografía, pueden enterarse de las actividades que estamos haciendo en la campaña y pueden apoyar, pueden ser donantes. Esta es una campaña La gente que se quiera sumar al proyecto. Claro. y que la financia colectivamente, todo el mundo puede donar algo. Y pueden registrarse como guardianes de la democracia, que es esos voluntarios que defienden el voto en las mesas, porque es uno de los retos que tenemos, que los votos que sacamos efectivamente se cuenten ese 19 de mayo. Así que ahí estamos, Virginia Antares, virginiapresidenta.org, opción democrática. Muchas gracias, Virginia. Ya ustedes saben dónde pueden localizarla. Y recuerden, aquí en la esquina de Nava, también déjennos un like, suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales, en Instagram como La Esquina de Nava. Hasta la próxima. Bye, bye.